Buen día, nosotros somos el grupo número 6 y en esta ocasión estaremos haciendo la exposición de los capítulos 17 y 18 del libro, Análisis de riesgo y análisis de sensibilidad. Mi nombre es Alberto José Domínguez y les estaré hablando de los subcapítulos 1, 2 y 3 del capítulo 17. Entonces, primero, hablemos del riesgo de los proyectos. El riesgo de un proyecto se define como la variabilidad de los flujos de caja reales respecto de los estimados. Cuanto mayor sea esta diferencia, más riesgo tiene el proyecto. Pero como no tenemos maneras totalmente certeras de determinar ese riesgo, porque es de gran incertidumbre, ahí reside la importancia de establecer métodos y estadísticos que nos permitan medir ese riesgo. John R. Canada estableció 8 causas de los riesgos en incertidumbres en los proyectos. Primero, el número insuficiente de inversiones similares que puedan proporcionar información promediable, los prejuicios contenidos en los datos y su apreciación, que inducen efectos optimistas o pesimistas, dependiendo de la subjetividad del análisis, los cambios en el medio económico externo que anulan la experiencia adquirida en el pasado y la interpretación errónea de los datos o los errores en la aplicación de ellos. En la parte de medición del riesgo, para medir el riesgo comúnmente se utiliza el cálculo de la desviación estándar. Debido a la falta de certeza de estos comportamientos futuros, este se asocia con el cálculo de distribución de probabilidades de los flujos de caja. Su representación permite visualizar la dispersión de los flujos de caja, asignando un riesgo mayor a aquellos proyectos que tengan mayor dispersión. Entonces, en la fórmula X es el flujo de caja de la posibilidad X, Px su probabilidad de ocurrencia y es el valor esperado de la distribución de probabilidades de los flujos de caja. Cuanto mayor sea la dispersión esperada de los resultados de un proyecto, mayor será su desviación estándar y su riesgo, por lo tanto. Entonces, aquí un ejemplo del libro de la distribución de probabilidades de los flujos de caja estimados. Se determina que el valor esperado de la distribución de probabilidades es 2500 y se calcula la desviación estándar que da 387.30. O sea, cuanto mayor sea la desviación estándar, mayor es el riesgo. Finalmente, los métodos para tratar el riesgo, solo mencionaré los métodos más utilizados, que obviamente dependerá directamente del tipo de información disponible, el tipo de método utilizado, pero como no nos dará tiempo de definirlos, solo los mencionaré. Entonces, estos métodos son el método del criterio subjetivo, los métodos basados en mediciones estadísticas, método del ajuste a la tasa de descuento, método de la equivalencia a incertidumbre, método de los valores esperados, método del análisis de la sensibilidad, en el cual se dedica el capítulo 18 por completo a él y que lo vamos a tratar en unos momentos. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Diego Veras y yo les voy a hablar ahora sobre la dependencia e independencia de los flujos de caja en el tiempo. Bueno, el análisis de riesgo en los proyectos de inversión se realiza de manera distinta según los flujos de caja en el tiempo, sean o no dependientes entre sí, es decir, si el resultado de un periodo depende o no de lo que haya pasado en otro periodo anterior. La dificultad práctica más relevante es la necesidad de clasificar como independientes o perfectamente correlacionadas las distintas variables del flujo de caja. Continuando con el otro tema, el método del ajuste a la tasa de descuento. Una forma de ajustar los flujos de caja consiste en hacerlo mediante correcciones a la tasa de descuento. A mayor riesgo, mayor debe ser la tasa para castigar la rentabilidad del proyecto. De esta manera, un proyecto rentable evaluado en función de una tasa libre de riesgo puede resultar no rentable si se descuenta a una tasa ajustada. El principal problema de este método es determinar la tasa de descuento apropiada para cada proyecto. Para ajustar adecuadamente la tasa de descuento se define una curva de indiferencia del mercado cuya función relaciona el riesgo y los rendimientos con la tasa de descuento. Por último, el método de equivalencia a certidumbre. Bueno, la equivalencia a certidumbre es un procedimiento de alternativa al método de la tasa de descuento ajustada por riesgo. Según este método, el flujo de caja del proyecto debe ajustarse por un factor que represente un punto de indiferencia entre un flujo del que se tenga certeza y el valor esperado de un flujo sujeto a riesgo. Muchas gracias.
Les habla Miguel Custodio, ahora les hablaré del árbol de decisiones. Esta es una técnica gráfica que permite representar y analizar una serie de decisiones futuras de carácter secuencial a través del tiempo. Cada decisión se representa gráficamente por un cuadrado con un número dispuesto a una división del árbol de decisiones. Cada rama que se origina de este punto representa una alternativa de acción. Además de los puntos de decisiones en el árbol se expresan mediante círculos los sucesos aleatoriamente que influyen en los resultados. A cada rama que parte de estos sucesos se le asigna una probabilidad de ocurrencia. Para tomar la decisión óptima se analizan los sucesos de las alternativas de decisión más cercanas al final del árbol, calculando el valor esperado de sus valores actuales netos y optando por aquellas que proporcionan el mayor valor esperado del van. Modelo de simulación de Monte Carlo, llamado también método de ensayos estadísticos, es una técnica de simulación de situaciones inciertas que permite definir valores esperados para variables no controlables mediante la selección aleatoria de valores, donde la probabilidad de elegir entre todos los resultados posibles está en estricta relación con unas respectivas distribuciones de probabilidad. En la actualidad se dispone de varios software que solucionan fácilmente esta tarea. Programas como Crystal Ball, Parisiment, Simular permiten asignarle a determinadas variables un comportamiento aleatorio posible de definir por medio de una distribución de probabilidad que se elige de entre varias opciones que ofrece cada software. Por ejemplo, normal, triangular, exponencial, Pareto, entre otras. De esta manera, el programa selecciona un valor aleatorio al azar para cada variable elegida, el cual está acorde con la distribución de probabilidad asignada a cada uno. Análisis de sensibilidad. Es necesario aportar los antecedentes importantes que se deben de tomar en cuenta a la hora de formular un proyecto. Esto para que el que vaya a tomar las decisiones importantes tenga la información necesaria. Para lograr esto y también mejorar la pronosticación del proyecto, se realiza un análisis de la sensibilidad que tiene cualquier variable del mismo. Consideraciones preliminares. Una de las consideraciones importantes al momento de realizar este análisis es la visualización del efecto que tienen las variables tomadas a consideración al evaluar el proyecto. Dependiendo del número de variables que se sensibilicen simultáneamente, el análisis se puede clasificar como unidimensional o multidimensional. Modelo unidimensional de la sensibilización del van. El análisis unidimensional de la sensibilización del van determina hasta dónde puede modificarse el valor de una variable para que el proyecto siga siendo rentable. Para este, se toma la fórmula del BAN o van y se iguala a 0, que es el punto que define la aprobación mínima del proyecto. O sea, aprobación, para que el proyecto sea aprobado, el van tiene que ser mínimo 0. Por tanto, se necesita entonces que saber cuáles son las variables que generan que el proyecto dé con un van de 0. Hola, mi nombre es Fernando Grune y voy ahora a explicar lo que son los modelos multidimensionales para la sensibilización del van y la simulación de Monte Carlo como uno de sus métodos. Entonces, el análisis multidimensional busca determinar la variación del van frente a cambios de las variables, que en este caso serían 2 o más. La simulación de Monte Carlo es una técnica para determinar la sensibilidad multidimensional del van, y hay otras, pero esta es la que se recomienda. Igualmente se recomienda el software Crystal Ball para obtener la sensibilización de forma sencilla. Es un software donde tú metes los datos requeridos y de forma sencilla y clara te da todos los resultados y todas las gráficas que tú puedas necesitar. Entonces, el mayor aporte de este tipo de análisis es determinar la probabilidad en la que el van sea rentable. Eso quiere decir de que con este método estamos buscando determinar qué tan rentable o no sea diversos escenarios donde el van varíe según los valores asignados a las variables. Luego tenemos lo que son los usos y abusos de la sensibilidad. El análisis de sensibilidad es útil para conocer el riesgo que presenta un proyecto con relación a una variable que tenga un valor asignado muy incierto. Y en este caso, el proyecto es riesgoso. Generalmente si se determina de que una variable incide de manera muy significante en lo que sería la sensibilidad del proyecto, entonces sucede de que no es muy cierta la seguridad
del proyecto en relación a dicha variable. Sin embargo, es fácil abusar de análisis de sensibilidad y acarrear serias deficiencias en la evaluación. Por ejemplo, al querer omitir la cuantificación de otros aspectos del proyecto y solamente guiarse de análisis de sensibilidad, omitiendo datos más relevantes.